Acudía a meditar todos los lunes, y en una ocasión, en aquellos momentos que no eran tan constantes los eclipses, hicieron una meditación por un eclipse. Era una ocasión especial, y a meditar llegó una chava bien seria. Se veía simpática. Decían que tenía poderes, como todos llamamos a las cosas que no podemos hacer, que ella hablaba con Jesucristo. Caray, para mí eso, en esos momentos, eso sí era tener poder, y una vez más me intrigó que se sentiría poder tener esa facilidad de hablar con Jesucristo. Me daba mucha curiosidad qué habría que hacer para poder hablar con Jesucristo, y terminando la meditación, nos contó que le había dado un mensaje para todos, que la llevó a un planeta o lugar donde la civilización se había autoexterminado, y que nosotros, la humanidad, estábamos en un momento importante para evitarlo. Me impactó la noticia, y el que hubiera hablado con Jesús, ahora que lo pienso, le hacía mucho al show. Pienso que era más ego que naturalidad, y me quedé, podríamos decir, impactado. Como ya comenté en mi historia y comparto en mi experiencia referente a la meditación, llegó un momento donde tuve que meditar yo solo. Me daba mucho miedo, pero lo hice, y entre muchos personajes que conocí, llegó el momento en donde lo conocí. Por fin conocí a Jesucristo. Lo vi en una especie de laboratorio dentro de un tipo nave espacial. Lo vi alto, atractivo, con un cuerpo bien cuidado, una presencia muy potente, como un dueño de una empresa internacional o un presidente de un país poderoso. Me platicó que ahí era una especie de centro de monitoreo de la Tierra, y fui platicando varias cosas con él. Entre 2019 y 2020 llegó un momento en donde me daba una especie de indicaciones de qué hacer, como una especie de entrenamiento. Yo vivía una calle de la pirámide más grande del mundo, y todos los días salía y la subía, 2 veces al día. Me hacía terapia de piedras, poniéndome distintas piedras con las que requería trabajar. Meditaba 2 veces al día, y una vez al día escuchaba una meditación guiada. En esa época ya me había curado del vértigo, cuando de pronto, en febrero, principios de marzo, me dijo que iba a venir algo muy fuerte, y que todo lo que había aprendido a realizar lo iba a tener que potencializar. Y así fue, llegó la pandemia, y con la pandemia el cierre de todos mis negocios, y con el cierre dejar de percibir dinero. Y lo peor es que venía de gastar a lo grande. En 2018 viajé constantemente todo el año, y al final de año abrí un antro, con el cual tuve grandes pérdidas por diferentes situaciones que me llevaron a aprender nuevas cuestiones en el mundo de los negocios. Entonces, para esos momentos estaba mega gastado, y vino la pandemia. Me comenzó a dar una ansiedad horrible, porque yo desde chico ya sabía que iba a vivir estos momentos de cambio, y desde chico había pensado en grande, estar totalmente preparado, con el fin de poder ir teniendo el dinero suficiente para ir viajando a todo el mundo para poder evitar las catástrofes, pero al parecer había llegado el momento tan esperado, y no, yo no estaba así. No tenía nada, ni forma de lograr hacerlo en esos momentos. Me confrontó con mi realidad, me hizo tener un juicio conmigo mismo sobre cómo había estado llevando mi vida y cómo estaba para enfrentarla en esos momentos. Y obviamente, como les platico, no pudo llegar en peor momento, y comencé a tener ansiedad, porque además se hablaba de tener que dejar de hacer todo lo que te distraía, todo lo que te evadía de quien realmente eres. Y quien era yo en esos momentos no me gustaba por lo que hacía, por cómo me mentía, por cómo vivía una vida que, a pesar de que hacía muchas cosas por mí mismo, había estado haciendo cosas para quedar bien con los demás. Mi vida seguía estando vacía y no concretando nada de lo bueno que podía haber hecho para poder ver por mí mismo y sentirme mejor conmigo mismo. En realidad fue el juicio final para mí, de lo que tanto hablaba la Biblia. Decían que iba a bajar Jesús y que iba a juzgar a vivos y muertos. No era necesario, yo mismo me estaba dando cuenta de dónde estaba, dónde me tenía y el tiempo que había perdido, y como todos los humanos en la vida, quería dar patadas de ahogado, pero nada se podía hacer, por lo que me comencé a venir abajo, y peor aún, me comenzó a dar una colitis espantosa. Estaba tan mal que pensaba que ya tenía cáncer. Y vino la primera muerte de la familia de mi papá, murió la hermana más grande, fuimos a su funeral. Nunca había visto a mi papá como lo vi ahí. Y yo, al ver a mi tía, la que me había causado tanto daño de chico, por el trauma que me ocasionó y la incertidumbre que vivía por ella, tenía un derrame cerebral que en su vida diaria la hacía tener un semblante desesperado. Por fin en su féretro se le veía paz,
cosa que notamos mi papá y yo. Pero me vino un efecto terrible, vi la muerte más cerca que nunca y yo, con 1000 problemas encima. Todo por tratar de vivir una vida perfecta, por vivir para lo que dicen que se debe de hacer, y con lo cual se tiene éxito, pero a pesar de hacer todo lo que se decía que se debía de hacer, me sentía muy mal en la vida. Un día fui con la psicóloga para seguir trabajando, y más aún en esos momentos, y llegando a su consultorio me comenzó a dar ansiedad, de la cual no podía salir. Por más que trabajaba en mí, no salía de mi ansiedad, sentía lo peor y que venía lo peor. Me dijo que no veía solución más que leerme las cartas con su tarotista profesional. Yo ya no me leía las cartas, ya confiaba en la vida y en lo que pudiera venir, pero me sentía tan mal que con tal de salir del estado, accedí. Me consultó vía WhatsApp, me dijo sobre una muerte, que esa muerte o ese muerto me iba a ayudar, que iba a pasar por lo peor. Salían más espadas que en un regimiento de soldados antiguos, que iba a tener un despertar espiritual, que iba a descubrir mis dones y otras diferentes cuestiones. Pero la principal, que no veía nada grave respecto al colon, solo lo que la colitis trae normalmente. Se me bajó la ansiedad, relacioné la muerte con la muerte de mi tía y dije, bueno, pues como mi tía que acababa de morir tuvo relación con el peor trauma que tuve en la vida, lo vi positivo y continué mi vida. Avanzaron los meses, yo aún así seguía con colitis. Había encontrado la forma de curarme el vértigo, pero la colitis era algo nuevo que también tenía que trabajar. Me la pasé muy mal. Un día soñé a una prima, hija de la hermana de mi mamá, que decía terapia intensiva. Terapia intensiva. Estaba en un departamento que según era casa de mi mamá. Todo estaba muy oscuro y sentía que había como una especie de muerto o de alma rondando y sentí una especie de funeral. Le conté a mi familia, les dije, se va a morir alguien. Unos días después se murió la perrita de la familia, la mejor perrita que podía haber llegado al mundo, una maravilla de perrita. Y obviamente fue doloroso, pero como yo ya no vivía con mi mamá, no lo sentí tanto. La velaron y la despidieron. Pensamos que a lo mejor era esa muerte, la de mi sueño. Pero la cosa no quedó ahí. A mi papá le dio COVID. Fue como sentir como me enterraban una espada. Una paciente con un padecimiento raro en el ojo, al parecer causado por la enfermedad de COVID, lo contagió. En esos tiempos todavía no se sabía que se causaba por estar encerrado, porque él usaba las gafas y cubrebocas potente y como era oftalmólogo. No sentía que había mucho riesgo, pero no fue así. Pasaron los días y en mi cumpleaños iba a ir a ver tanto a mi mamá, que cumplimos el mismo día, como a mi papá, aunque fuera de lejos, pero el destino no quiso. La agencia me entregaba mi camioneta ese día, pero no me la pudieron dar a tiempo, y fue el día en que mi papá se puso peor y se lo llevaron ya al hospital. No nada más me sentía mal por todo lo que tenía encima, me sentía peor cada día. Era una tortura saber cómo iba mi papá. En unos momentos estaba bien, en otros estaba mal. Pedí que mejor no me informaran porque apenas si podía con lo mío y todo eso me ponía muy mal. Y llegó el día que se cumplió la predicción. Mi papá solicitó que lo metieran a terapia intensiva porque se sentía muy mal. Estuvo muy insistente y lo metieron a terapia intensiva. Contacté a la chava con la que conocí al arcángel Metatrón. Me dijo que checó el espíritu de mi papá y que tenía muchas culpas y que estaba perdiendo la batalla por esas culpas. Puf, viene lo peor. Y llegó un día en que mi mamá me llamó por la mañana y me dijo, tu papá falleció. No supe ni qué hacer ni qué decir, pero ese día no fui al velorio. Sentí que me iba a dar ansiedad y no iba a poder salir, y no iba a estar la psicóloga que me pudiera checar. Estaba en su apogeo el COVID. Fue cuando comenzaron a permitir los funerales, pero no vi conveniente ponerme y poner a mi familia en situación de que estuviera muy mal yo también. Ya con más tranquilidad, dentro de lo posible, fui al otro día. Mi papá había comprado su funeral en la mejor agencia funeraria de la ciudad, pero parecía que tenían algo contra él porque le dieron una sala horrible. Pero como no arreglé yo nada, ¿qué podía yo decir? Lo importante es que mi papá ya no estaba. Se había caído el único que podía en determinado momento rescatarme de la situación económica en la que estaba. Pero peor aún, con mi papá llevé una muy buena relación en los últimos años. Era mi mejor amigo, le contaba todas mis experiencias sobre mi evolución espiritual. Y como él había sido como yo, o lo más cercano a mí en cuanto a la vida, a las experiencias de poner negocios,
y que dentro de todo era de las únicas personas que me podía comprender y que realmente me quería. Se sintió lo peor de lo peor, y fue lo peor de lo peor, sin trabajo, sin ingresos estables, sin alguien que me pudiera apoyar, sin salud, sin algo que me motivara a vivir, sin poder salir por la cuarentena. Porque normalmente los negocios o el salir y estar con más personas te hace sentir bien, pero yo no tenía nada, ni a mi mejor amigo, ni a mi padre, y estábamos en la cuarentena eterna. Fue espantoso. En las noches me daban miedo ver llegar el anochecer. Era lo peor. Pasaba días sin dormir, ya no sabía ni qué hacer. Meditaba, aplicaba todo lo que sabía, funcionaba en determinados momentos, pero normalmente era estar mal, sentirme mal. Todo el tiempo Jesucristo estuvo conmigo, lo consultaba 24 horas casi casi, pero ni así me sentía bien. Había veces que, con todo y las recomendaciones de Jesucristo, no salía de mi estado de ansiedad. Hablaba con la psicóloga, con mi mamá, con mi hermana, nada me servía. Hubo un día en que me duró tanto que Jesucristo me lo advirtió. Hoy no podrás salir, pero solo déjalo. Y así fue, no salía y no salía. Ese día me había salido como mensaje en mi libro de mensajes de ángeles que abrazara un árbol. Ese día ya iba a ir con el internista para que ya por favor me quitara todo lo que estaba sintiendo, pero no podía ni manejar, pero tenía que ir. Si no, ¿cómo? Me fui a la pirámide a abrazar a un árbol y ahí me di cuenta de lo poderosos que son. Sentí tal cual como se me salían todas esas terribles emociones. Fui con el doctor, me mandaron pastillas para la depresión. Realmente no servían de nada. Dejaba de comer, pensé en desvivirme varias veces. No quería ver a nadie y llegó un día donde ya perdí todo. No podía con mi alma. Literalmente toqué fondo. Ya no había nadie que me ayudara. Ya no había nada en la tierra que me pudiera funcionar. Y me puse a meditar, veía todo negro. Llegó Jesucristo, yo esperaba ver luz, pero no, y le dije que ya no podía, ya era todo, que ya me quería desvivir, y él me dijo, si quieres desvivirte no hay problema, les han dicho que desvivirse está mal, pero no, lo que está mal es la culpa que se siente si lo haces y te arrepientes de haberlo hecho. Si te sientes convencido puedes hacerlo, pero identifica en esta oscuridad si hay luz, si ves luz. Estaba totalmente oscuro, pero sí pude percibir un punto de luz y me dijo, ¿qué sientes? Y ya le dije qué sentía y ya me dijo, pues eso hazlo, llévalo a cabo y vive por eso. Y dije, lo voy a hacer y me dijo, cualquiera que sea el motivo que te haga vivir, hazlo. Y me vino una luz grande que destruyó todo lo negro. La realidad es que las pastillas no me sirvieron. La única que siento que sí me sirvió fue la que usé para dormir bien, porque sí me hacía dormir y dormir es de lo más importante para funcionar en la vida. Terminando esta meditación, en unas casas contiguas comenzó a escucharse la canción de Roberto Carlos que se llama Amigo, que no sé si se la dedica a Jesucristo, pero en ese momento comencé a llorar, porque hay una parte donde dice que Él es realmente el más cierto en horas inciertas, porque es totalmente verdad. Así pasó conmigo, fue el único que me ayudó a encontrar la salida. Si lo sintieran y si lo conocieran, todos tenemos mil defectos y vemos a los demás por diferentes cuestiones, pero Él nos ve a todos por amor y con amor y está para nosotros en todo momento. Es lo que realmente significa un hermano o un amigo. Y a pesar de que, como les he contado, he tenido muy buenos amigos, ahora tengo al mejor amigo, y lo mejor es que lo tengo al alcance de todo el mundo, porque te guío y te enseño para que tú puedas hablar con él. Sé todo lo que puedes estar pasando porque yo ya lo pasé, pero lo importante es que existen seres como él y como yo, que buscamos lo mejor para ti y que tenemos dones, poderes o como quieras llamarlo, para que logres tu sanación, salir de la situación en la que estás. Como te he comentado, tengo un poder de atracción poderoso y qué mejor forma de usar ese poder para atraerte más que una marca, que un antro, que un producto, el bienestar y la iluminación a tu vida. He estado con él en muchas vidas, fui su apóstol cuando estuvo aquí, cosa que platico en otra publicación, y llevamos vidas, enfermedades, muertes, tragedias, reencarnaciones, preparándonos para llegar por fin a este momento. No dudes la oportunidad que tienes hoy en tu vida. Por algo estás leyendo o escuchando esto. Abre tu mente y tómala, como cuando no dudas en probar algo nuevo. Esa es la clave y todo está en ti. Para agendar una sesión y ver todo lo que estoy compartiendo, te invito a entrar
a nenager.com. Te recuerdo mi nombre, yo soy Nenager, seguimos en contacto.